Buenos días, estimados participantes del foro Haciendo Negocios con Perú. En mi condición de presidenta ejecutiva de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PROMPERÚ, les expreso mi agradecimiento por su asistencia a esta reunión sobre las oportunidades económicas y comerciales de nuestro país, que toma mayor importancia en el contexto del bicentenario de nuestra independencia. En esta sesión, ustedes recibirán una amplia mirada a las oportunidades de negocio por parte de los expositores que les brindarán la mejor información sobre el Perú y sus potencialidades a nivel de exportación de productos y servicios que brindamos hacia el mundo, así como una cartera potencial de inversores. Como ustedes saben, nuestro país es un destino importante para el turismo de reuniones, así que también aprovecho esta ocasión para que en el contexto de la nueva normalidad, invitarlos a nuestro país a conocer su milenaria cultura y disfrutar de su afamada gastronomía. El Perú permite hacer negocios en un entorno amigable con grandes destinos para ser visitados en las diversas ciudades frente al rico mar Pacífico, nuestros milenarios Andes o nuestra biodiversa Amazonía. Los invitamos a fijar su atención hacia el Perú para hacer negocios, un país que les brindará siempre lo mejor de nuestro pueblo y profesionalismo a cada uno de nuestros visitantes. Bienvenidos al Perú. Buenos días a todos los empresarios, participantes y conectados el día de hoy para este importante evento, Haciendo Negocios con Perú. Una cordial bienvenida a todos nuestros expositores de las diferentes entidades y gremios que del Perú nos acompañan el día de hoy. Una cordial bienvenida a todos nuestros empresarios de Perú, Colombia y demás países de América Latina y otras latitudes que nos acompañan. Y bueno, damos hoy inicio a este cuarto encuentro de negocios en América Latina. Aquí vamos a tener la posibilidad de recibir de la mano de nuestros invitados del día de hoy argumentos importantes de por qué Perú es un país importante para invertir, para generar negocios y también para aquellos empresarios de otros mercados que están interesados en el mercado peruano, pues conocer por qué Perú también se vuelve un país sumamente atractivo para el fomento de sus exportaciones. Ya hemos tenido 3 encuentros previos a este evento que nos reúne y que nos convoca el día de hoy. En marzo, les recuerdo, llevamos a cabo el encuentro Haciendo Negocios con México. En abril, el encuentro Haciendo Negocios con Chile. Y el pasado mes de mayo, pues desarrollamos la actividad Haciendo Negocios con Colombia. Hoy estamos haciendo pues la última parte del recorrido pues para terminar con todos los países miembros de la Alianza Pacífico. Y qué mejor que este espacio para empezar y dar a conocer todos esos atractivos que ofrece el Perú como un mercado sólido y líder en la región. En este encuentro queremos invitar a nuestros empresarios a que a través del chat pues se presenten. Aprovechemos estos espacios también para hacer networking virtual, pues teniendo en cuenta que el tema presencial está un poco complejo en estos momentos y seguramente no lo podemos hacer de manera presencial, pues aprovechemos estos espacios para generar nuestras presentaciones y presentarnos vía chat. Para comenzar, pues queremos agradecer las palabras de bienvenida por parte de la presidenta ejecutiva de PROMPERÚ, la doctora Amora Carvajal, quien ha entregado los primeros argumentos de la jornada de por qué es importante hacer negocios con Perú. En este sentido, pues estamos muy agradecidos con esta importante institución que nos ha apoyado para el desarrollo de este encuentro. Para quienes no saben, PROMPERÚ es el organismo competente para proponer y ejecutar los planes y estrategias de promoción de bienes y servicios exportables en Perú, así como para la atracción de inversiones, para el fomento del turismo y para la promoción y difusión de la imagen y marca Perú. Queremos también aprovechar el espacio para agradecer a quienes nos han apoyado en el desarrollo de este importante encuentro, patrocinándolo y aportando contenido relevante, como es el caso de la Asociación de Exportadores de Perú, Comesperú, el Gremio de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima, SCOM, a las cámaras binacionales chileno-peruana y colombo-peruana, y desde luego a CAMEPYMES, que es el gremio que reúne a las pymes exportadoras del Perú. Para dar inicio a la actividad, pues queremos invitar a nuestro primer conferencista. Él nos va a hablar precisamente del sector exportador, el cual, pues como todos sabemos, a nivel regional y particularmente para el Perú, pues se ha visto también afectado el fomento de las exportaciones producto de la pandemia que nos aqueja desde el año pasado.
Para el año 2020, el comercio exterior o las exportaciones del Perú disminuyeron en un 15,4% sus movimientos. Pero bueno, durante los primeros 4 meses del 2021 hemos empezado a encontrar cifras positivas, hemos empezado a ver cómo el comercio se ha venido recuperando y es así como se registran cifras de crecimiento en exportaciones de un 29,5%. Gracias principalmente pues, a los precios internacionales de los commodities y a la demanda internacional. Quiero invitar entonces al panel, al director de la promoción de las exportaciones de PROMPERÚ, señor Mario Ocharán Casabona. Don Mario, el público es todo suyo. Muchas gracias, Luis Alfonso. Muchas gracias a Datasur, a Pablo Morales como su gerente general. Y por supuesto un saludo acá a todos nuestros compatriotas peruanos que van a estar presentando esta posibilidad de hacer negocios, ¿no? A nuestros amigos en la Cámara de Comercio de Lima, en COMEX Perú, a Daniel Córdoba, que es nuestro nuevo director de promoción de las inversiones empresariales, y realmente a todo el público que está presente aquí. Nosotros, como lo bien dice Luis Alfonso, somos la agencia de promoción que, en resumen, vende lo mejor de Perú a nivel mundial, ¿no? Tanto en bienes como servicios, en turismo y ahora recientemente en inversiones empresariales, ¿no? Que ahí ya Daniel les dará un poco la diferencia de lo que significa el contexto que nos implica en el ecosistema de inversión, de promoción de inversiones empresariales peruanas hacia el mundo. Vamos a presentarles el día de hoy una breve presentación acerca de lo que significa el desempeño exportador y un poco las posibilidades de hacer negocio con Perú en este contexto, en este ecosistema que hemos armado del Perú, conectando con varias economías, principalmente con las regiones en exportaciones. Al 2021 estamos yendo, es una estadística común en casi todos los países del planeta, incluso la OMC y diferentes organismos multilaterales están previendo buenas perspectivas de crecimiento. Nosotros las tenemos, estamos yendo en ese ritmo y creo que a un ritmo muy potente. Ya solo en los 4 primeros meses de este año hemos logrado más de 15.000 millones y proyectamos un crecimiento importante de las exportaciones internacionales peruanas, con un crecimiento de aproximadamente un 10 al 12%, ¿no? Y esto debido pues a los precios principalmente de los metales en estas exportaciones totales, también debido a las exportaciones no minero-energéticas que tiene el Perú, en el cual están destacando pues el sector alimentario, el sector textil, que vamos a detallar en unos momentos. Tenemos 7.500 empresas al 2020, exportando 4.544 productos a 174 mercados, dentro de estos, por supuesto, los 54 que están en nuestros tratados de libre comercio. En las exportaciones no minero-energéticas, al 2020 alcanzamos la cifra de 15.177 millones, ¿no? Lo que significó una caída de aproximadamente 12%. Este año estamos ya en los primeros 4 meses en casi alcanzando los 6.000 millones de dólares y estamos previendo llegar a una cifra de 19.000 millones de dólares, lo cual significa un crecimiento importantísimo. En este rubro no minero energético, donde están los principales productos de alto valor agregado, están exportando 7.184 empresas, 4.488 productos a 171 mercados. Es importantísimo este 45.5% de crecimiento en este primer cuatrimestre, lo cual nos da a nosotros una posibilidad, viendo históricamente que los primeros meses son los más bajos, y el último trimestre es el más alto, de una perspectiva de incluso alcanzar más allá de los 19.000 millones que nos hemos puesto a nivel econométrico y diferentes pronósticos y metodologías estadísticas que nos dan esta cifra. Hablando de la conexión, ¿no?, de Perú, ¿cómo logramos estas cifras, ¿no? De hecho, es una política de Estado la que se ha desarrollado en los últimos 20 años, muy positiva para el país, iniciando pues el Tratado de Libre Comercio, que fue un hito para nosotros con los Estados Unidos, y que actualmente ya no solo contamos con ese, sino contamos con 21 acuerdos comerciales, llegando a 54 mercados, los cuales representan el 81% del PBI, más del 40% de la población, y prácticamente
más del 90% de nuestras mercaderías o bienes exportados están asegurados bajo esta umbrella que significan los tratados de libre comercio, ¿no? Últimamente, cerrando el de Reino Unido por el tema del Brexit y también con Australia, pero también trabajándose otros tratados de libre comercio como el de Rusia, India y otros mercados que también siguen siendo negociados actualmente, fortaleciendo, por supuesto, los grandes mercados que tenemos, como la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina y el Mercosur, que finalmente, en la estrategia que tenemos como país de cara a las exportaciones, la empresa peruana, más allá de los altos productos que se lo voy a mostrar en este momento, que ya son top mundiales, la empresa es nuestro foco más importante. Y es ahí que en este enfoque nuevo de la empresa exportadora peruana, es que los países de Latinoamérica, desde México hasta Chile y Argentina, se vuelven sumamente importantes, ¿no? No dejando de lado, por supuesto, los grandes mercados en Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá. Esta es una lámina que representa los montos exportados a cada uno de estos tratados de libre comercio, a cada una de estas economías, en donde China se convierte en nuestro principal socio, seguido de los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea. Pero como ven, la oferta exportable peruana está muy diversificada, y eso es una potencia, es un valor importante, un activo que nosotros tenemos como país, para que ustedes también puedan apostar a hacer el soft landing acá en el país. Miren esta red, miren la diversificación, porque cada uno de estos países significan procesos, bienes, servicios muy especializados que tienen también una alta diferenciación, así sea la uva o así sea un t-shirt o cualquier producto exportable, tienen una diferenciación que ya las empresas peruanas han logrado alcanzar bajo estándares de inocuidad, bajo estándares de los retailers, bajo estándares de los mismos canales de compra y distribución, que han logrado esta diversificación realmente de los mercados exportables peruanos. Acá les comentaba un poco cómo nosotros hemos avanzado. Si este cuadro lo vemos hace 5 años, acá están aproximadamente más de 30 productos peruanos que exportamos al planeta. Si uno se traslada a hace 5 años, solo eran 17. Es decir, en los últimos 5 años hemos dado un salto importantísimo en lo que significa un gran proveedor, no solo en volumen, no solo en valor, sino también en altos estándares de calidad que hemos alcanzado a nivel, no solo por la calidad misma, sino también por las grandes certificaciones y el avance importante en la sostenibilidad y la innovación en los países. Acá este cuadro se los voy a dejar luego para que ustedes lo analicen y también puedan ver las posibilidades de hacer inversiones o coinversiones, como ya estamos haciendo con Chile, como ya hacemos con Ecuador, como las inversiones que hacemos en Colombia, las inversiones mexicanas acá en el Perú y otros países de Latinoamérica que en estos productos están entrando muy fuerte, tanto a nivel de inversiones en el país como también de alianzas estratégicas en paquetes tecnológicos, en paquetes comerciales, en paquetes de distribución que ya se están dando entre nuestras empresas. Acá, viendo sectorialmente, rápidamente, vamos a mostrarles cómo hemos avanzado en los últimos años en el sector agroexportador. A pesar de la pandemia, hemos tenido un ritmo importantísimo, llegando al año 2020 con 7.550 millones. Este primer cuatrimestre hemos crecido casi 20%. En los últimos 5 años, un crecimiento promedio de 8%. Y acá también un tema importante, abajo los productos, ¿no? Los arándanos, alcanzando más de $1.000 millones, y también las uvas, 1.057 millones. Si uno ve los arándanos, hace 3 años no alcanzábamos los 200 millones, y las uvas hace 5 años no alcanzábamos los 500 millones. Es decir, estos productos están avanzando, y la frontera agrícola que tenemos actualmente, con los proyectos de irrigación que tenemos tanto en el sur, en el centro, como en el norte peruano, principalmente en la costa, van a hacer que próximamente podamos, en los próximos 5 años, más que duplicar la frontera agrícola con las grandes oportunidades, sobre todo con la infraestructura grande que se está haciendo en nuevos puertos para conectar directamente al Asia-Pacífico. En el sector pesquero también tenemos 3.000 kilómetros de costa, una versatilidad importante en temas de productos, principalmente con la harina de pescado, pero entrando muy al detalle, ¿no? En productos diferenciados, en nichos de mercado, con la pota, el mercado asiático,
con la pota precocida para el mercado europeo y las colas langostinos tanto para el mercado norteamericano como para el mercado asiático, pero avanzando en nichos especializados como el de las anchoas, proveniente de la anchoveta, que es el germen de toda la harina y el aceite de pescado, a una diversidad de países. Este es el sector más diversificado que tenemos en las exportaciones peruanas porque están en los 5 continentes. En el sector textil-confecciones, este sector sí ha sido de manufactura ligera uno de los más golpeados, una tendencia hacia la baja. El último año hemos tenido importante baja, logrando 1.027 millones, pero ya recuperándonos no tan rápidamente y con una proyección de este año de tener un crecimiento de aproximadamente 35% al año 2021. Está más centralizado en el mercado norteamericano, pero también teniendo en cuenta otros mercados, sobre todo regionales, y entrando con una peculiaridad que tiene el Perú y que comparte con Bolivia, que comparte con Chile y Argentina, que es principalmente con Bolivia, que es la alpaca, ¿no? La alpaca peruana realmente está teniendo éxitos importantísimos, a pesar de todos los golpes que ha tenido este producto tan... del cual dependen 120.000 familias santandinas y que tiene 5.000 años de historia en el continente sudamericano, está yendo a nichos muy especializados en Tokio, en París, en Londres, en Nueva York y en otras capitales, en donde la moda pues es muy ligada a este producto. En el sector manufacturero es el que más empresas tiene. Estamos calculando acá que de las 7.000 empresas, casi el 40% está en este sector manufacturero, en donde tenemos una diversidad de productos principalmente vinculados a la cosmética y salud, vinculados a envases y embalajes, también a la producción y la minería y otros más, que ha tenido un crecimiento muy importante, una recuperación de 44% en el primer cuatrimestre y referenciarnos eso entre Estados Unidos, pero también muy importante en la región latinoamericana para este sector importante. Y en el sector servicios, que ha tenido un golpe durísimo a nivel de turismo, pero en los otros servicios, en donde estamos servicios empresariales, por ejemplo, como marketing digital, como servicios a la ingeniería, arquitectura, tecnología de información, etcétera, ha tenido un crecimiento importantísimo, ¿no? Acá estamos proyectando un crecimiento para este sector de aproximadamente entre 7 a 10% para este año. Oportunidades en LATAM. Este es ya más específico para los amigos que nos acompañan el día de hoy. He resaltado en rojo los amigos, los socios en Alianza del Pacífico, en donde ya tenemos importantes cifras este año, y abajo sí los productos que nos conectan, en donde hay posibilidades de hacer negocios, como alimento para animales, las uvas frescas, aguacates, galletas dulces y las demás pápricas, y teniendo solo en América Latina un crecimiento de 12%. En el sector pesquero, que es un sector que va más al Asia del mercado norteamericano, también tiene sus proveedores y sus canales de compra y distribución a nivel latinoamericano, con los calamares, los atunes, harina y crustáceos. Acá este sector se vuelve, creemos nosotros desde PROMPERÚ, también se puede volver un aliado estratégico como lo estamos haciendo con productores de Alaska, ¿no? En donde ya productos de Norteamérica vienen a ser procesados al Perú para ser exportados a países del sudeste y el Asia, en general. Este sector tiene esa versatilidad, esa potencia, tiene una espalda financiera muy grande donde se pueden apostar este tipo de alianzas estratégicas en la región. El textilero está apuntando mucho a la sostenibilidad. Es un sector también, tan como la alpaca, el algodón pima, es otro baluarte nuestro, 5.000 años también de historia, muy potente la cultura vinculada a este sector, la mano de obra altamente calificada, y que realmente está más posicionado en el mercado norteamericano, pero sí tenemos negocios haciendo en la región para los demás tejidos de punta de algodón, los t-shirts de algodón, las fibras acrílicas y monacríticas. Tenemos una empresa muy potente que puede proveer a todo casi el planeta con este tipo de fibras para las telas sintéticas que se necesitan ahora en todo este tema del fast fashion, y las redes de confecciones para pesca, sobre todo para el mercado chileno, donde tenemos una alianza estratégica en el sector pesquero. Y en el sector manufacturero, solo en América Latina creció 47%, estos son los países, sus exportaciones a abril 2021, los crecimientos, y acá las conexiones que tenemos con alambre refinado, neumáticos que han tenido un crecimiento de más de, se ha cuadruplicado estas exportaciones, fosfatos de calcio naturales, etcétera, ¿no? Acá esta información se la vamos a dejar para que ustedes la puedan analizar y ver en conjunto qué más podemos desarrollar para hacer negocios de manera conjunta. Finalmente, en exportaciones de servicios,
el tema de animación digital, como les había mencionado. Incluso estamos compitiendo en los principales concursos que hay en la costa oeste norteamericana, ganando con empresas peruanas que están desarrollando con empresas basadas en Silicon Valley todo este tema de animación digital para los videojuegos, ¿no? Algo importante, tenemos un hub casi natural que se ha creado y hay una posibilidad de grandes inversiones para poder desarrollar este sector. Incluso esta película de Transformers, que es bien conocida a nivel mundial, se va a desarrollar en el Perú, pero no solo en Perú como locación, sino también con personal y capital peruano desarrollando todas estas animaciones altamente digitalizadas y de última tecnología que necesitan este tipo de películas. Arquitectura y servicios a la minería que nos conecta muchísimo con Chile. Próximamente vamos a tener una misión de innovación de proveedores a la minería con todo el ecosistema chileno, con Alta Ley, con Expande y con diferentes actores del mercado chileno en minería, y donde empezamos a lograr una alianza estratégica para irnos de manera conjunta a los principales hubs mundiales en minería. Estos son otros sectores: en Argentina, marketing digital, animación, software y servicios de informática; en Ecuador, servicios a la minería y de ingeniería y fintech, ¿no? Perú tiene esta gran fortaleza de ser un hub mundial de las microfinanzas y también uno de los pocos países que maneja dos monedas en simultáneo, y prácticamente esta naturalidad y este afianzamiento que ha tenido las finanzas, las microfinanzas en el Perú, nos ha permitido tener, por ejemplo, en el mercado mexicano, hemos establecido el año pasado 12 fintech. En el mercado brasileño estamos por desarrollar la misión y lo esperamos que se afiancen allá 10 fintech peruanas. En Colombia lo mismo. Y en Chile, por supuesto, que es un mercado muy aliado, en donde incluso con los actores de gobierno chileno que han dado fondos para startups peruanas, sobre todo en fintech, están desarrollando temas muy interesantes, evolucionando no solo en divisas, sino también innovando en todas las herramientas para las pymes exportadoras y, por supuesto, servicios a la minería. Estas son las plataformas digitales que tenemos a su disposición para que nos puedan visitar, conectándose también personalmente con nosotros. Ponemos también estas plataformas presenciales que vamos a desarrollar este año y el próximo para que puedan acompañarnos, para que podamos hacer alianzas y poder compartir esto que siempre como Perú mencionamos, ¿no? Hemos desarrollado estos 21 acuerdos comerciales con 54 mercados a nivel mundial, pero la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina, el Mercosur, son un ejemplo de que Perú, ni tampoco los países latinoamericanos solos pueden hacerla, viendo sobre todo la estrategia más grande que tiene el país con respecto a lo que significa el Asia y el sudeste asiático, que es uno de los grandes objetivos que de manera conjunta con ustedes, con chilenos, con mexicanos, con colombianos, ecuatorianos, bolivianos, es la única forma de poder tener éxito permanente y sostenible en este mundo de las exportaciones, sobre todo teniendo como hub al Perú. Muchas gracias. Estimado Mario, muchísimas gracias. Bastante interesante la información que nos presenta, a resaltar de manera importante la vocación exportadora que tiene el Perú. Sin duda alguna es uno de estos países en la región que mayor representatividad tiene en cuanto al desarrollo de nuevos productos de cara a la exportación. Lo mencionabas con el tema de los arándanos. 6, 7 años atrás las exportaciones de arándanos por parte del Perú pues eran cifras mínimas y hoy por hoy ya superaron los $1.000 millones. Eso es un ejemplo de lo que se debe hacer en materia de promoción comercial internacional. En 2020 la economía global se vio fuertemente impactada por el efecto COVID. Las razones que todos conocemos. Los flujos de inversión extranjera directa disminuyeron de manera importante en todo el mundo. Según la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, los flujos de inversión a nivel mundial disminuyeron en un 42% con relación al 2019. Por su parte, pues en América Latina también esta se vio afectada por la caída de manera importante en los flujos de inversión, llegando a cifras del 37%. Para hablar de este gran desafío de la atracción de inversión, quiero presentar y darle la palabra a Daniel Córdoba, quien es el director de inversiones empresariales de PROMPERÚ. Daniel, bienvenido, el público es todo suyo. Muchas gracias, Luis Alfonso. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación a Datasur y a Pablo en particular.
Un saludo muy cordial a todos ustedes. Mario ya comentó, hizo una muy buena presentación de quiénes somos como PROMPERÚ, de la Dirección de Promoción de Exportaciones, definitivamente un pilar ya que tiene tiempo en PROMPERÚ y alrededor del cual pues hemos estado construyendo otras direcciones, también sinergias para potenciar distintos aspectos, sea turismo, y en el caso de la Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales que yo lidero, ahora con el tema de inversiones de empresas extranjeras hacia Perú. Entonces, la dirección, solo para una breve presentación, tiene 9 meses de entrada en operaciones, pero definitivamente venimos con un ímpetu muy fuerte de aplicar buenas prácticas a nivel internacional en lo que es agencias de promoción de inversiones, y de sobrellevar, claro, este periodo un poco de incertidumbre a nivel global, como comentaba Luis Alfonso, generado también por el tema de la pandemia COVID. Nuestro objetivo hoy día de hoy es presentar un poco las potencialidades que tienen algunos sectores en Perú para promocionar y atraer inversión extranjera hacia los sectores que tenemos priorizados, y también mostrar algunos casos de éxito, por lo cual procedo a mostrarles un poco lo que nosotros hemos traído para mostrarles el día de hoy. Perfecto, creo que ahora sí se puede ver la presentación. En general, lo que quiero buscar responder junto con ustedes es ¿por qué invertir en estos momentos en el Perú? Tenemos un conjunto de temas que vamos a irlos desarrollando. Ya son conocidas las fortalezas macroeconómicas, para comenzar, en las cuales se basa también la atracción de inversiones empresariales hacia el Perú. De larga data, ya 2 décadas o hasta incluso algunos indicadores y algunas métricas de 3 décadas de data en cuanto a un desempeño impresionante y bastante favorable a nivel de región. Tenemos cifras como el riesgo país, que se ha mostrado bastante bajo en los últimos años, en comparación con otras economías de la región, básicamente reflejando la apertura financiera, la apertura comercial y también las condiciones favorables y cada vez reflejo de ello también es el optimismo que, pese a los momentos actuales, muestra un buen sector del empresariado local, del empresariado peruano. Como pueden ver en el gráfico de la parte izquierda inferior, las expectativas sobre el desempeño, las expectativas de las empresas locales sobre el desempeño de la economía en los próximos 12 meses se mantienen en un terreno optimista. Bueno, comentando el tema de los fundamentos macroeconómicos, también a nivel de autonomía del Banco Central y de manejo de política monetaria, es una fortaleza importante para el Perú, que nos ha permitido tener una inflación bastante baja y bastante estable, y que se proyecta a nivel de organismos internacionales como que va a continuar teniendo una trayectoria bastante baja en relación a otros países de América Latina y a nivel también internacional. Y, por supuesto, el tipo de cambio como una variable más monetaria, financiera de los mercados locales, si bien muestra en los últimos días, ha estado mostrando una volatilidad como resultado natural de la incertidumbre política, pero desde una perspectiva histórica es importante considerar que, amparado también en la fortaleza y en el monto importante de reservas internacionales que cuenta el país, y sobre todo la autonomía y profesionalismo del Banco Central de Reserva, el tipo de cambio ha mostrado una tendencia que, si bien es un comportamiento, mejor dicho, bastante estable, si tomamos como referencia los últimos 20 años, y que creemos que, pese al contexto de volatilidad en que se ve en el muy corto plazo, todavía hay fundamentos muy importantes que aseguran que el tipo de cambio debería mantenerse dentro de un rango de fluctuación relativamente estable. Y bien, todo esto coadyuvando a que la fortaleza macroeconómica en Perú también está consolidando, está apuntalando una recuperación económica rápida de la recesión que vimos el año pasado, ¿no? Perú ha sido uno de los países que más rápidamente se ha recuperado de una caída bastante drástica en lo que es actividad económica durante el 2020. Ya en los primeros meses de este año se ha recuperado los niveles de producción, de actividad productiva de promedio del 2019. Con lo cual, ahora el reto es continuar creciendo para poder recuperar los niveles de empleo que existían previos a la crisis.
Y hacia adelante tenemos organismos internacionales, multilaterales, que siguen proyectando que la economía peruana va a ser una de las más dinámicas, no solo este año, sino también el próximo año. De la mano de Colombia, el Banco Mundial, por ejemplo, también para el 2023 estima que Perú va a ser, después de Colombia, la segunda economía con una tasa de crecimiento más dinámica, por encima del 4%. En cuanto a las ventajas competitivas que tiene Perú frente a otros países de la región o a nivel internacional, como para ir comentando un poco por qué invertir en el Perú. En general, el país tiene una dotación importante de recursos, ya Mario lo comentó en cierto detalle, también cuando comentaba la potencialidad que tienen diversos sectores orientados a la exportación, y solamente para destacar una vez más que está Perú entre los 7 países con mayor diversidad a nivel mundial en términos de ecosistemas, en términos de especies, recursos genéticos, culturas aborígenes también, climas, pisos ecológicos y zonas de producción. En cuanto a la riqueza del recurso forestal, también es un país que tiene un gran potencial, el segundo país en lo que es superficie de bosques en América Latina, el cuarto a nivel mundial, incluso en términos ya de la diversidad es importante destacar que hay 11 ecorregiones, zonas de vida, y que son zonas de vida en el fondo y zonas de desarrollo potencial de actividad económica diferenciada, y según otras métricas también que clasifican, que separan zonas, o que clasifican, mejor dicho, zonas de vida reconocidas en el mundo. De las 117 zonas, existen 84 en el Perú. Esto da una muestra ya de la diversidad que se puede obtener, o sea, que existe, y a partir de la cual se puede hacer, desarrollar un importante número de negocios vinculados tanto al sector agropecuario, al sector pesca, al sector también de negocios que exploten responsablemente y de forma sostenible la biodiversidad que tiene el Perú, el sector turismo también, y también, por supuesto, todo lo que son servicios y productos destinados a sectores productivos de categoría extractiva o de servicios de exportación también, como mencionaba Mario, como el caso de servicios orientados a servicios que utilizan la alta tecnología, todo el ecosistema emprendedor también para llevar la oferta de valor. Un conjunto de ventajas competitivas de Perú que es importante destacar son las condiciones de soft landing que existen para establecer un negocio en el Perú. Tenemos actualmente varios indicadores que muestran que somos competitivos. Perú es un país competitivo en cuanto a las facilidades que da para la instalación, el establecimiento de un negocio aquí en Perú, en lo que es el registro de propiedad empresarial, por ejemplo, donde tenemos un promedio de días en lo que toma registrar una propiedad empresarial bastante menor al promedio de Sudamérica. También en cuanto a la flexibilidad con la cual las empresas determinan el salario, es un puntaje relativamente alto a nivel de la región. En un tercer lugar que tenemos como país en cuanto a los costos requeridos o costos que demandan establecer una empresa, y un lugar también relativamente importante, el cuarto lugar, en lo que es el número de trámites que son necesarios para registrar una empresa en el Perú en comparación con el promedio de la región. Esto es algo que hemos estado incidiendo mucho a nivel de distintas entidades para seguirlo mejorando, para seguir facilitando y simplificando el establecimiento de empresas en el Perú en diversos sectores. Esto es algo que se viene impulsando a nivel, digamos, nacional y que, como decía, beneficia al final a la inversión indistintamente del sector en el sector en el cual busque establecerse aquí en Perú. Viendo rápidamente también lo que son las ventajas competitivas que tiene el Perú en ciertos sectores identificados o priorizados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. El sector de alta tecnología es bastante importante porque existe un conjunto también de beneficios tributarios, una devolución de una parte importante, hasta el doble del monto invertido en impuesto a la renta, a las empresas que desarrollen proyectos de innovación y tecnología y desarrollo de tecnología. También estas facilidades y otras, como por ejemplo la facilidad gradual con la que o mejor dicho, la menor tramitología que se ha tratado de hacer a nivel del sector empresarial, a nivel de los procedimientos que son necesarios para establecer una empresa, aunado también al espíritu emprendedor bastante fuerte, bastante notable, de una gran
proporción de la población local ha hecho que las fintech en el Perú y en general los startups y los emprendimientos y el ecosistema emprendedor en general haya crecido de forma muy rápida en los últimos años. De poco más de 100 fintech, por ejemplo, que existían en el 2019, en abril de este año ya sobrepasan las 200 fintech. Se ha duplicado el número de fintech que existen en el Perú. Igualmente, un crecimiento bastante importante en el número de otros emprendimientos de alta tecnología, emprendimientos también a nivel de startup. El comercio electrónico ha crecido a tasas muy altas, yo diría por encima del crecimiento de la región en este contexto de pandemia, lo cual ha hecho que en los últimos años los montos de inversión extranjera directa en el sector de software y servicios de tecnología de información hayan crecido bastante, hayan crecido a un promedio anual de más de 60% en los últimos 4 años, con una desaceleración, por supuesto, entendible el año pasado. Pero en todo caso es un ecosistema que está creciendo a un ritmo bastante acelerado, que hace poco también tuvimos un evento con la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor, PECAP, aquí en Perú, que muestra también una creciente participación de inversionistas y de emprendedores a todo nivel de maduración, tanto locales como internacionales, lo cual hace que el ecosistema emprendedor esté adquiriendo cada vez una economía, un tamaño de escala que hace más atractiva aún la llegada de capitales extranjeros al mismo, a costos de trámites, a costos de establecimiento y costos de relacionamiento con otras empresas del sector que cada vez muestra una tendencia decreciente. Otro sector también importante, el de industrias alimentarias, ya Mario comentó en buen detalle la potencialidad de este sector en lo que es la capacidad de generación de oferta exportable, solamente para enfatizar nuevamente la gran diversidad que presenta el Perú en cuanto a suelos altitudinales y climas aptos para diferentes cultivos, y también digamos, el promedio relativamente bajo en costos laborales que muestra el Perú, con el que se ubica en puesto número 2 a nivel de Sudamérica, cuando se trata de algunos aspectos de la implementación de un negocio, como por ejemplo en lo que son el establecimiento de plantas de fabricación de alimentos y bebidas a nivel promedio. Y bueno, también algo que comentó Mario, la red internacional de más de 20 tratados de libre comercio que tenemos, que potencia este sector y el atractivo de la inversión que viene al mismo con fines de incrementar la oferta exportable. En el sector manufactura, diversas líneas de negocios, diversos subsectores que han estado aprovechando los relativamente bajos costos de establecer un negocio, bajos costos también de mano de obra, para poder formar una oferta exportable que ha adquirido gran competitividad a nivel de la región. Sectores como hojas de madera, productos de tocador y limpieza, corte, talla, acabado en piedra. Incluso también hay un conjunto de exoneraciones, un conjunto de incentivos a nivel tributario en la Amazonía y en zonas altoandinas que consiste en la devolución o exoneración de algunos impuestos, que hace que facilita también, ya sea atractiva el establecimiento de subsidiarias o el establecimiento de oportunidades de inversión en estas regiones. Y a nivel de un sector en particular para destacar, la minería es, como saben todos, un sector bastante fuerte, bastante potente en Perú, y es un sector que está también jalando a varios otros rubros industriales que dan servicios precisamente y fabrican productos para la minería. Y esto incluso ha permitido el desarrollo de una oferta exportable de este rubro, servicios y productos a la minería, muy interesante, ¿no? Esto ha permitido también a diversas empresas locales de este segmento desarrollar un expertise y una especialización muy importante, también potenciada por el hecho de que la minería en Perú es un campo muy interesante de entrenamiento para estas empresas por la gran diversidad de formas de hacer la minería a tajo abierto, minería subterránea, es la minería polimetálica también en Perú, la que ha permitido justamente potenciar este campo de entrenamiento que comento para que las empresas adquieran todo este expertise tecnológico y finalmente se traduzca en una oferta exportable a otros países de alta calidad, que también es interesante ver como una opción de inversión para aquellos de ustedes que estén interesados en explorar este rubro de una forma más profunda. Daniel, nos quedan 2 minutos. Perfecto, Luis Alfonso, voy avanzando. Entonces, al igual que Mario, voy a disponibilizar esta presentación para que por favor la puedan ver a detalle y los invito a hacer todas las consultas que deseen en cuanto a algún sector de su interés.
Pesca para consumo humano directo es otro sector muy importante y muy interesante para la atracción de inversión extranjera al Perú. El sector turismo, como no mencionarlo también, en este contexto de pandemia, con muchas iniciativas de parte del gobierno para fomentar el turismo al aire libre, el turismo de aventura, gastronómico, que aproveche estos espacios abiertos, y ahí el Perú tiene una oferta muy, muy interesante que está comenzando a ser cada vez vista más de cerca por agentes internacionales y empresas que buscan aprovechar la reactivación del turismo a escala global. El sector textil, lo comentaba Mario también, creo que no vale mucho profundizar aquí en este rubro. Como oportunidad, sí, de atracción de inversiones, destacar todo el clúster que ya existe aquí en el Perú, desde el aprovisionamiento de la materia prima hasta el producto final, un full package industry reconocido a nivel mundial. Y el sector de energías renovables, finalmente, también es un rubro muy, muy importante, donde la legislación está cada vez más alineada a los intereses del desarrollo y atracción de inversión extranjera hacia este sector, con gran potencialidad para producir recursos, renovables, energía renovable como hidrógeno verde, por ejemplo. Y hay ya un track record de atracción importante de proyectos de inversión extranjera directa hacia este sector que supera los 2.300 millones de dólares en los últimos 5 años. Igualmente, esto van a poder verlo ustedes, tenemos casos de empresa, para el día de hoy les hemos traído 4 casos de empresas que los invito a ver ya en un poco más de detalle cuando podamos disponibilizar esta presentación para ustedes. Tata Consultancy Services y cómo ha crecido en el Perú en los últimos años en el sector de alta tecnología. Sika, dentro del sector de servicios a la minería, precisamente como les comentaba, con el tema de provisión de revestimientos al sector, está buscando incluso ya expandirse hacia otras industrias dentro de Perú. En el caso del sector de industrias alimentarias, Plantas de Navarra está ahí liderando también el crecimiento de la inversión en el negocio de arándanos, un tema que también destacaba Mario, y es una de las empresas que está asentada aquí en el Perú y que busca potenciar este sector y aprovechar el crecimiento que tiene el mercado internacional. Y finalmente, en lo que es energías renovables, destacamos el caso de Energy Solar, que está ya haciendo varios proyectos solares en distintas zonas del Perú. Ha invertido bastante en este sector y es, creo que, un ejemplo para otras empresas que quieran explorar este caso y también investigar más hacia lo que implica apostar por el Perú en el sector de energías renovables. Bueno, y eso sería por mi parte. Presento al final algunas conclusiones que por qué el Perú es un destino interesante para las inversiones extranjeras: la solidez macroeconómica, apertura al mercado internacional, la gran diversidad que muestra en todos los aspectos que comenté, condiciones bastante favorables de negocios en indicadores de soft landing, y finalmente las potencialidades que hemos visto rápidamente en diversos sectores que estamos priorizando. Nuevamente les invito a contactarnos y a explorar, bueno, esta presentación y también explorar junto con nosotros todas las otras dudas que tengan ya específicamente en algún sector de su interés. Muchísimas gracias. Daniel, muchísimas gracias. Al igual que Mario, la información que nos brindas es supremamente importante para aquellos empresarios que están viendo la opción de invertir en el Perú, de abrir sus sucursales, sus filiales en este importante país. Pero bueno, el comercio exterior no es solamente hablar de exportaciones o hablar de inversiones. Es importante también tener presente que las importaciones juegan un papel fundamental en el comercio de un país. Sin duda alguna, ellas también se vieron bastante afectadas en el año 2020 debido al tema de la pandemia. Para el caso peruano, las importaciones disminuyeron casi un 16%, un 15,9%, pero bueno, el 2021 durante sus primeros 4 meses ha traído buenas noticias para el sector importador, con cifras de crecimiento cercanas al 28%. Para seguir ahondando en este tema, quiero darle paso a nuestro próximo invitado, quien es el presidente del Gremio de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima, ESCOM. Quiero invitar entonces a sala al señor Juan Antonio Morales. Juan Antonio, buenos días. La sala es tuya. Muchísimas gracias. Muy buenos días con todos. Antes que nada, quisiera agradecer a Datasur por la invitación para participar en este importante evento para seguir afirmando las bondades del comercio exterior del Perú.
El día de hoy vengo a exponer el tema de los potenciales sectores de exportación desde el Perú. Antes de entrar en materia, haré una introducción procurando no repetir mucho aquella información ya proporcionada por los anteriores presentadores. Lo que me temo va a ser muy difícil, pues todos estamos orgullosos y entusiasmados con las posibilidades de este lindo país y queremos subrayarlas. En todo caso, la repetición de un concepto desde distintos ángulos lleva a su interiorización y mejor retención. Dicho esto, en primer lugar, deseo situarlos en el contexto de la institución a la que represento. La Cámara de Comercio de Lima, institución que a la fecha cuenta con 133 años de historia, cuenta con más de 15.000 asociados, 26 rubros de actividad económica nacional, tales como alimentos y bebidas, comercio mayorista, comercio minorista, educación, imprenta, papelería, salud, comercio exterior, industria y servicios, entre otros. Nuestra misión es promover el desarrollo de la libre empresa, haciendo respetar sus legítimos derechos, facilitando oportunidades de negocio, brindando asistencia y servicios e impulsando su competitividad. Al interior de la misma nos dividimos en 15 gremios que aglutinan los asociados por actividades, como puede apreciarse en esta filmina. Dichos gremios cuentan con un total de 26 sectores, los cuales se aprecian en la siguiente filmina. A continuación, hablaré brevemente de la situación del país. En la última década, la economía peruana ha presentado importantes aumentos influenciados por el entorno externo favorable, distinguiéndose como uno de los países, como ya se dijo, de mayor dinamismo en América Latina. Es así que en el 2019 el Producto Bruto Interno se expande a 227.000 millones, monto máximo en la última década, como se observa en el gráfico. En el 2020 se presenta una disminución del 11% en relación al año anterior, debido obviamente a la crisis sanitaria por el COVID-19. Cabe resaltar que durante el primer trimestre del presente año se evidencia un PBI de 53.000 millones y se estima que a finales del año ascienda a 220.000 millones, lo que representaría un aumento cercano a 9% en comparación al 2020 y ya nos acercaría al 2019. Las exportaciones peruanas entre el 2011 y el 2020 alcanzaron su máximo valor en el 2018, debido principalmente a los precios de los metales, lo que influyó en el aumento de las exportaciones del marco sector tradicional. Como se puede ver, en el 2020 las exportaciones peruanas disminuyeron en 3% en relación al 2019 debido a consecuencias de la pandemia por el COVID-19 y a las medidas tomadas para evitar su propagación. Sin embargo, durante la segunda mitad del 2020, las exportaciones ya empiezan a recuperarse debido a la reactivación económica. Incluso en el cuarto trimestre se superan los niveles prepandemia. El Perú vive una situación política por definirse que genera temporalmente inestabilidad, situación que esperamos, una vez aclarada, permita que nuestro país retome la senda de crecimiento e integración internacional, acciones que a nuestro entender resultan indispensables para su desarrollo. Aunque con efectos similares, las exportaciones no tradicionales, mostraron aún una mejor tasa de recuperación. Destacan el agro no tradicional, textil y confecciones, químico y pesca no tradicional, que representan una participación promedio conjunta del 21%. En el sector agro no tradicional, las partidas que más sobresalen corresponden a las uvas frescas, los arándanos, las paltas, los espárragos, los mangos, los cuales representan en promedio el 42% de las exportaciones agro no tradicionales entre el 2011 y el 2020. En el sector pesca se puede observar también muy interesante crecimiento, liderado básicamente por la exportación de pota. Entre los sectores con mayor participación se encuentran el sector textil y confecciones, cuya línea de producto más exportada, como también lo indicó hace un momento Daniel, son los t-shirts de algodón. Igualmente, en el sector químicos se muestra un interesante crecimiento. Como principales destinos de las exportaciones peruanas se encuentran China, Estados Unidos y la Unión Europea. Es importante mencionar
que respecto de China, los grandes montos enviados corresponden principalmente a las exportaciones tradicionales, mientras que Estados Unidos es el primer destino de las exportaciones no tradicionales, lo que implica un mayor valor agregado. También es importante resaltar, tal como lo hizo en su momento Mario, que las empresas exportadoras en los últimos años han crecido considerablemente. A continuación, mostraré algunas de las potencialidades que la Cámara de Comercio de Lima ha identificado para un grupo de productos. Los productos ya reconocidos internacionalmente como superfoods de origen peruano son la quinoa, kiwicha, cañigua, maca, yacón, castañas, algarrobo, sachainchi, maíz gigante del Cusco, maíz morado, camu camu. Ahora se le suman la chirimoya, la guanábana, la lúcuma, el mango, la uva, la mandarina y la anchoveta, además de los ya conocidos e internacionales arándanos, espárragos, brócoli, palta, granada, cacao y chocolates. Estos productos y el crecimiento de los mercados de destino representan grandes potencialidades productivas, más aún teniendo en cuenta la corriente mundial de potenciar una vida alimenticia fuerte, como previsión de males como las enfermedades, la desnutrición y la pobreza en general. En este contexto, el Perú se presenta como una opción indiscutida a la hora de buscar alimentos que aporten bienestar, nutrición e incluso, como lo señaló la doctora Carvajal al inicio, la inspiración gastronómica. De otro lado, la nueva industria cosmética se ha convertido en parte integral de un nuevo estilo de vida, donde verse bien está estrechamente vinculado a estar bien, y donde estar bien va mucho más allá de la apariencia. En este marco, los aceites esenciales cuentan con un amplio rango de usos, donde gracias a su origen nacional son fácilmente absorbidos por el organismo al entrar en contacto con la piel. De ahí su creciente uso en la industria de la belleza, de la salud de la piel. Algunos de los aceites esenciales conocidos por estos beneficios son el aceite de semillas de uva, el aceite de coco, el aceite de eucalipto, entre otros. Perdón un segundo, se está filtrando un... Ya, ahora sí. En el Perú son aproximadamente... las exportaciones de autopartes manufacturadas de caucho también han crecido en los últimos años. Uno de los mayores importadores es Estados Unidos, luego de Ecuador, Colombia y Chile, que muestran incremento en las compras en el mismo periodo. En el Perú son aproximadamente 200 las empresas que conforman este segmento de mercado, las que al año lograron exportar más de 3 millones de dólares. La mayoría, como se entiende, son MIPYMES, es decir, micro, pequeñas empresas. Por otro lado, en Latinoamérica, los principales mercados importadores de este segmento son Argentina, Brasil, México, que por su tamaño de mercado de repuestos, así como por la industria automotriz establecida en estos países, nos demandan muchas mercancías. Entre los sectores de importación, si podemos avanzar, gracias, destacan los insumos industriales, los bienes de capital, los bienes de consumo no duradero y los combustibles y productos conexos. Los bienes industriales para la industria destacan el biodiesel y sus mezclas, el polipropileno, el aceite de soya en bruto, trigo y maíz duro amarillo. Mientras que los bienes de capital se importan principalmente aparatos de telecomunicaciones, partes de máquinas y aparatos de la partida 84-74 y palas mecánicas, así como teléfonos celulares. Por otro lado, los bienes industriales, combustibles, se compran en exterior principalmente los aceites crudos de petróleo y el diésel 2. Finalmente, dentro de los bienes de consumo no duraderos, utilizando la misma denominación arancelaria, se resaltan los demás medicamentos, los demás calzados, calzado con suela y parte superior de caucho plástico y demás azúcares de caña. Es importante señalar que entre los principales países de origen se encuentran China, Estados Unidos, Brasil, México y Argentina, quienes obtuvieron una participación promedio conjunta de 56%, como se verá más adelante. Tenemos acuerdos comerciales firmados. Pero las potencialidades del Perú no solo corresponden a su diversidad natural y capacidades de sus trabajadores y empresarios,
sino que están siendo acompañadas por diversas medidas de facilitación dadas por el Estado, que expresan este compromiso nacional de buscar el crecimiento económico. Muchas de ellas han sido emitidas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria en permanente coordinación con el sector privado. Por otro lado, contamos con una cada vez más activa y desarrollada ventanilla única de comercio exterior que busca establecer como estándar el uso de firmas y documentos electrónicos, ampliar las modalidades de autenticación electrónica y extender la utilización del pago electrónico. También se han dictado normas que permiten realizar por medios electrónicos el endose en procuración del conocimiento de embarque y la autorización comercial de entrega de la carga. Respecto a las inversiones, no me voy a extender, lo acaba de hacer con bastante solvencia Daniel. Simplemente diré que la promoción de la inversión privada en el Perú brinda variadas condiciones. Entre ellas quisiera resaltar trato no discriminatorio e igualitario entre empresas nacionales y extranjeras, la libre transferencia de capitales, el derecho a tener acceso a la financiación interna y externa y el derecho a la transferencia libre de beneficios. Sumado a ello, es importante resaltar que el Perú cuenta con 23 acuerdos comerciales con importantes economías como China, Estados Unidos y otros. Además, es parte de importantes bloques comerciales como la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina. También cuenta con 27 tratados bilaterales de inversión firmados desde el año 1993, alcanzándose así 56 acuerdos comerciales con las principales economías del mundo. El Perú es una economía abierta al mercado. Finalmente, cuenta también con 8 convenios para evitar la doble tributación. He aquí, pues, una rápida pincelada complementaria a las anteriores presentaciones de las potencialidades que nuestro país, el Perú, pone al alcance de inversionistas nacionales e internacionales. Muchísimas gracias por su atención y el mejor de los éxitos en este importante foro. Gracias, Luis Alfonso. Juan Antonio, muchísimas gracias y bueno, creo que a lo largo de las 3 presentaciones que hemos visto el día de hoy nos damos cuenta de la importancia que Perú tiene para la región. Sin duda alguna, esos últimos slides que muestra de la apertura comercial que tiene el Perú, por ejemplo, para nuestros empresarios en Colombia, se vuelve un mercado estratégico de cara al Asia, particularmente. Entonces, vemos unos retos importantes. Sí, tenemos unos retos muy, muy importantes a nivel región, a nivel latinoamericano por cumplir. Y es, por ejemplo, la concentración de las exportaciones, la concentración de los mercados y la concentración de los productos. Hablando de la Alianza Pacífico de manera puntual, en promedio entre un 75 y un 80% de las exportaciones están concentradas en 100 empresas en nuestros países. Lo mismo pasa con los destinos, 10 productos aproximadamente por país, por Colombia, Chile, México, Perú, tienen, 10 destinos son, digamos, los de todo el universo, de todo el abanico de países a los cuales pueden llegar nuestras exportaciones. En 10 destinos están concentradas entre el 70 y el 75% de las exportaciones. Y lo mismo pasa con los productos. De todo ese universo arancelario de más de 3.000 productos que se están exportando en general en Colombia, en Chile, en Perú, en México, en promedio, en 100 productos está concentrado entre el 65 y el 85% de las exportaciones. Entonces, aquí hay una tarea importante por desarrollar y qué mejor que para hablarnos de la realidad de las pymes exportadoras en el Perú, que el presidente ejecutivo de la Cámara Peruana del Pequeño y Mediano Exportador, Daniel Hermosa. Entonces quiero dar paso e invitar a Daniel para que por favor nos apoye con su presentación. Perfecto, Luis Alfonso. Bueno, buenos días a todos. Bien, ok. Primero agradecer la invitación a Pablo para que las MIPYMES podamos tener una voz, digamos, en este tan importante evento. Realmente lo que hemos traído el día de hoy es un poco la experiencia que hemos ido trabajando en los últimos casi 20 años, tratando de promover la micro y pequeña exportación
dentro del marco obviamente normativo, pero recogiendo probablemente las experiencias que las MIPES han tenido a través de los años. Y entrando en materia, quisiera comentarles que nosotros hace exactamente 19 años, la Cámara inició un trabajo de cosechar información con relación a la modalidad en la que se realizaba la micro y pequeña exportación en el Perú en general, y centrándonos obviamente en Lima, tanto en el Emporio Comercial de Gamarra como Vía El Salvador, que son dos grandes emporios de fabricación tanto de confecciones como de productos de madera y metal mecánica. Las cifras que nos dieron fueron bastante interesantes, porque mientras en esa época el gobierno o el Estado a través del Ministerio de Comercio Exterior señalaba de que había un promedio de entre 1.500 y 2.000 exportadores micro y pequeños formales que declaraban la exportación, nos encontramos que existía una masa muy grande de de fabricantes que tenían productos en el exterior. Nosotros realizamos inmediatamente, pues, cuando nos dimos cuenta de ese detalle, comenzamos a investigar de qué se trataba eso. Y encontramos que había mucha exportación indirecta. Vale decir, comerciantes que compraban volúmenes importantes de productos en estas fábricas y las llevaban a distintas partes de países como, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, y muchos lo llevaban también hacia Madrid. Y obviamente la relación entre peruanos en el exterior y estos mercados era relevante, ¿no? Muchos peruanos que se habían migrado por distintos motivos a través de los años se habían convertido en agentes comerciales o habían constituido empresas que se abastecían de estos centros de producción acá en el Perú. Venían al Perú, visitaban a sus familiares y se llevaban producto a sus países de residencia. Entonces, eso nos indicó que era un sistema interesante y tratamos de cuantificar de qué estábamos hablando, de cuántas empresas estábamos hablando. Bueno, hasta donde pudimos llegar, detectamos que había entre 40.000 y 50.000 empresarios de estos emporios comerciales que realizaban esta actividad, fabricaban, venían peruanos y se lo llevaban a estos países de destino. Nos pareció una excelente idea de promoción de exportaciones y a través del Congreso de la República logramos la incorporación de una ley, ¿cierto? Aquí está la norma, quiero mostrárselas. Aquí está, ¿no? Logramos que se incorporara en la ley 28015 el artículo 23 que promueve, ¿no? Que promueve la actividad entre los peruanos en el exterior y las MIPES, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver en el tercer acápite, el Ministerio de Relaciones Exteriores promueve la alianza estratégica entre las MIPES con los peruanos residentes en el exterior para crear un sistema de intermediación que articule la oferta de este sector empresarial con los mercados internacionales. Bueno, como toda norma en el Perú, algunas actúan rápidamente, otras se demoran más. No se pudo implementar hasta el año 2006, donde tuve la oportunidad, la fortuna de ocupar el cargo de subdirector ejecutivo de Prompyme, que era una agencia de promociones, así como Prompex y Promperú, que se encargaba de promocionar a la micro y pequeña empresa. En mi condición de subdirector ejecutivo de esta institución del Estado, pude implementar esta propuesta de ley que se generó casi 4 años atrás, cuando estábamos en la dirigencia gremial. Los resultados de este plan piloto, porque no pudo avanzar más por la decisión del gobierno de ese entonces de desaparecer Prompymes y me parece que Prompex también, las dos instituciones desaparecieron, se convirtió pues el programa ya no en un programa, sino se convirtió en un plan piloto. Pero obviamente las cifras que arrojaron fueron relevantes, muy relevantes para, digamos, para la promoción de la micro y pequeña exportación. Entonces, bueno, tenemos una estadística de residentes de peruanos en el exterior que nos dio un indicador de dónde debíamos trabajar más, incidir más en la promoción de la comercialización de productos a través de peruanos en el exterior, ¿no? Estamos hablando de eso entonces, obviamente. Los resultados del plan piloto. Bueno, cuando comenzamos a hablar del programa, comenzamos a ver una evolución interesante
¿no? Digamos, de interacción con los residentes peruanos en el exterior. ¿Correcto? También, obviamente, era responsabilidad en ese momento, como una institución del Estado, preparar cursos de capacitación para que los residentes peruanos en el exterior pudieran eventualmente estar capacitados para enfrentar una tarea exportadora en el país de residencia. Se diseñaron 3 programas, los cuales fueron colgados en la plataforma web de esa institución en ese entonces, para que los peruanos pudieran acceder a, digamos, la capacitación y su emprendimiento pues no vaya a fracasar o reducir en todo caso los riesgos de fracaso. También nos dieron cifras interesantes, ¿no? Por dónde se podía orientar la micro y pequeña exportación por la demanda, digamos, de productos. Y encontramos pues que teníamos una gran respuesta de parte de la MIPE también, porque la MIPE al enterarse de este programa, obviamente se acercó a PROMPYME en ese entonces, pero a los peruanos en el exterior también, y nos dio un ranking de productos que podían ser comercializados bajo esta modalidad. Pero aquí me quiero detener un poco en el análisis, porque estamos hablando de pequeña exportación, de exportaciones de pequeños volúmenes, ¿no? No sé, vamos a hablar, por ejemplo, de 200 billeteras, correas, carteras, calzado de repente, ¿cierto? Que es normalmente articulado con los peruanos en el exterior. Según las cifras que estudiamos permanentemente, lo que nos compran los peruanos en el exterior directamente sobrepasa los 180 millones de dólares al año. Ahí tenemos Inca Kola, Sublime, el turrón de Doña Pepa, y todos esos productos que le llaman nostálgicos son los que compran directamente los peruanos en el exterior a los microempresarios, a los empresarios en general del Perú. Y obviamente las remesas que ellos envían al Perú, que están sobre los 2.000 millones de dólares, significa un gran ingreso y que nosotros en ese momento propusimos que se convirtieran en remesas productivas, de tal manera que pudieran a través de su familiar en el Perú a generar una cadena exportadora. Bueno, repito, ahí están, digamos, los rubros, los cuales demandaron la mayor atención de productos, ¿no? Obviamente la idea en ese momento era que impulsar este sistema de intermediación exportadora, ¿correcto? Y llegar a que el pequeño emprendimiento que se podía realizar en Estados Unidos, España u otros países, se incrementara hasta crecer de tal manera que también obligara a que el productor peruano incrementara su producción. De ahí surge la idea de generarle un eslogan a este programa que era un peruano en el mundo, un empleo en el Perú. Lamentablemente, como les cuento, la institución desapareció, volvimos al sector privado, a nuestros gremios, y hemos tratado de mantener esta llama viva a través de charlas y alianzas estratégicas con distintas empresas, como por ejemplo Jet Perú, que tiene oficinas en todo el mundo, para tratar de promover siempre y tener presente que este peruano que es residente fuera, no solamente es un embajador de la cultura, sino también es un potencial articulador de productos peruanos, ¿no? Bueno, seguimos, digamos, con los porcentajes de productos que demandaban los peruanos en el exterior. Acá tenemos un cuadro sobre los rubros de interés, ¿cierto? Que ya lo estamos comentando, ¿no? Y también tenemos un cuadro interesante que es el cuadro comparativo entre quiénes fueron los que reaccionaron en su momento cuando este programa fue lanzado, ya hace bastantes años, hace 14 años fue lanzado este programa, que al final se convirtió en plan piloto, como les cuento, por la desaparición de la institución, ¿no? Y tenemos que el 36% de peruanos en el exterior mostraron interés, 37% de MIPES les interesó. Es más, les comento que pudimos lograr 2 articulaciones, una a Estados Unidos y otra a Argentina, que fue lo único que pudimos hacer hasta que cerró esta institución. Digamos, los que recibían las remesas también mostraron interés al lanzamiento de este programa, porque obviamente entendían que podían incrementar sus ingresos si es que utilizaban el comercio, digamos, para poder convertir sus remesas en remesas productivas. Bueno, ese es un poco el mapa inicial de lo que nosotros como gremio empresarial en su momento, pero luego temporalmente como funcionario público,
pudimos implementar y pudimos dar resultados muy interesantes. Aquí surge casi de manera paralela, ya casi terminando ¿cómo se llama? La gestión en ese momento, surge Exportafácil. Exportafácil es un producto muy interesante para la micro y pequeña empresa porque nos permite tener el operador logístico y la gente de aduanas en una sola ventanilla, lo cual también ha incrementado muchísimo digamos, la micro y pequeña exportación, ¿cierto? Entonces, Exportafácil se convirtió en un aliado muy importante. Lamentablemente llega un poquito después de la desaparición de este programa, porque hubiera sido pues ideal hacer un match digamos, entre este programa y Exportafácil en su momento. Pero bueno, igual, creo que Exportafácil aún sigue siendo una herramienta muy importante para el desarrollo de la microexportación. Ahí las cifras de Exportafácil también son muy interesantes, las tengo un poquito atrás, porque la presentación la armé un poco hacia atrás, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro de lo que se exportaba en Exportafácil. Recuerdo mucho que nuevamente les comento que tuve la oportunidad de ser miembro del directorio de Serpos posterior a mi participación en ProPyme, justamente por el expertise que habíamos logrado en el tema de la microexportación, que era lo adecuado para, en ese momento, para este programa, producto de Serpos, que era Exportafácil. Y bueno, tengo algunos cuadros de ese entonces, no están muy actualizados, probablemente hoy día se hayan incrementado, pero era un poco los rubros que utilizaba Exportafácil, mejor dicho, empresas que utilizaban Exportafácil para poder exportar o enviar sus muestras. Aquí tienen otro cuadro muy importante, los países de destino, donde se iba Exportafácil en ese entonces cuando fue creado. Bueno, yo me quedo un poco ahí para explicaros un poco la experiencia y cómo se estaba desarrollando el tema de la micro y pequeña exportación. Una de las cifras que me parece muy importante que ustedes conozcan es que cuando nosotros recibimos, digamos, ProPyme, habían 2.000 micros pequeños exportadores. Al término digamos, de la gestión en general de los 5 años de ese gobierno, llegaron a 8.000 micro y pequeños exportadores, gracias a estos grandes mecanismos. Al año 16, más de 5.000 empresas han utilizado Exportafácil y probablemente a esas alturas muchas más. Lo que sí queremos señalar de que hay un programa muy importante y quiero terminar resaltándolo para aquellos que desean invertir en el Perú, pero no solamente la gran empresa o los grandes productos que ya están posicionados en el mundo, sino quieren invertir también en la micro y pequeña empresa. Hay programas del Estado y que también pueden ser llevados al sector privado como Compras Mi Perú. De esa manera, ustedes con estos programas, ustedes pueden garantizar lo que normalmente requiere el mercado exterior, que es la estandarización, el cumplimiento de plazos y la calidad. Estos son programas dirigidos, no es digamos, un consorcio tradicional, sino es un consorcio que viene desde arriba hacia abajo, de tal manera que califica a las micro y pequeñas empresas, consolida las mejores pequeñas empresas que hay en el Perú y pueden atender volúmenes inmensos. Hoy día se está trabajando a través de esta modalidad, se están trabajando más de 1.000 millones de soles. 1.000 millones de soles para atender al Estado peruano con manufactura de productos. Esta misma metodología puede ser utilizada para cualquier demanda de cualquier producto manufacturado, ya sea confecciones, calzado, metalmecánica, madera o inclusive imprentas, puede ser utilizado para que cualquier país del mundo pueda consolidar volumen y obviamente le pueda dar mucho trabajo a los micro y pequeños empresarios. Con eso quedo y felicito a los expositores anteriores que han dado un mapa excelente del Perú. Muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias por la información que nos compartes y bueno, quiero invitar a Sala a nuestro próximo invitado que nos hablará sobre comercio exterior también, pero desde el sector privado. Él representa a uno de los principales gremios de exportadores de Perú, como es Comes Perú, quien agrupa a las principales empresas exportadoras, importadoras y proveedoras de servicios de diversos sectores económicos en Perú. Dejamos en sala entonces a Xavier Montes, quien es el director de facilitación de comercio exterior de esta importante entidad. Xavier, buenos días
La sala es tuya. Buenos días, buenos días. Ok. Muchas gracias por la invitación y la presentación, Luis Alonso, por la invitación a Pablo, a Datasur, en este importante evento, y estar rodeado de tan expertos panelistas, ¿no? Es todo un honor. En esta oportunidad queríamos comentarle desde el punto de vista empresarial las oportunidades que se puedan dar y de inversiones en un panorama muy general, porque ya la mayoría de conceptos han entrado en detalle los que me han antecedido. Entonces, les quiero comentar que en el Perú hemos tenido políticas que han sido muy fallidas porque nos han llevado a una situación muy penosa, ¿no? Estatización de empresas, controles de precios, sustitución de importaciones, que colocaron al Perú en una situación penosa económica y socialmente, ¿no? Afortunadamente, se dio un viraje hacia el libre mercado. Nos dimos cuenta de que el comercio con el mundo era necesario integrarnos con el mundo de manera muy agresiva y focalizar nuestros esfuerzos, porque no solamente nuestros consumidores o nuestros productores tenían que estar en Perú, ¿no? Teníamos que buscar clientes a nivel mundial, y es así, nuestros clientes es el mundo. Es así que se empezaron a diversificar un montón de industrias. Ya lo he mencionado, el sector agrícola ha sido uno de los principales sectores que han impulsado el comercio exterior y que muy bien han aprovechado toda esta apertura comercial que el Perú ha tenido, no solamente para la venta, sino para la adquisición de maquinaria, equipo, transferencia tecnológica, un ida y vuelta del comercio que ha beneficiado no solamente al Perú, sino también a nuestros consumidores mundiales. Sé que han mostrado el crecimiento del PBI. Esto es una larga data de cómo ha ido creciendo nuestro comercio, nuestro Producto Bruto Interno, y cómo se gatilla de una manera mucho más exponencial, una pendiente mucho más positiva, con la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio. Ya mostraron algunas cifras del crecimiento. El PBI del Perú ha ido creciendo por encima de lo que es América Latina y el Caribe y los países de la OECD. Obviamente la pandemia nos ha golpeado, pero viendo en perspectiva a largo plazo, a muy largo plazo, vemos que el comportamiento del Perú es sólido porque se han sentado las bases macroeconómicas que nos aseguran un desenvolvimiento bueno a largo plazo, ¿no? Las inversiones se han dado a largo plazo, las inversiones que se han ido dando, se han dado y se han asegurado y han pasado diferentes tipos de gobierno en el Perú. Entonces, aseguramos de que y proyectamos y tenemos la convicción de que estas inversiones van a continuar. Sin embargo, les tengo que mostrar otro panorama, ¿no? La evolución de la pobreza en el Perú. Hace menos de unas 2 décadas, ¿no? Teníamos el 58.7% de la población en situación de pobreza, y esto disminuyó al 2019 al 20%. Es una mejora muy significativa en cuanto a la disminución de este indicador, que es importante tenerlo presente cuando uno hace las inversiones en los países a los que va. Obviamente la pandemia nos ha golpeado y ha aumentado en casi 10 puntos la pobreza. Si bien es cierto, hemos tenido una mejora muy significativa. Tener a la 1/4 parte de la población del Perú en esta situación es un gran reto, y es así como se debe de ver. Implica mucho trabajo desde el sector público y también el compromiso del sector privado de poder hacer las mejoras necesarias para el bienestar de nuestra población. Por ejemplo, ¿no? Aumentar la disponibilidad de la red pública, el abastecimiento de agua. Hemos mejorado un montón en el acceso a estos servicios básicos, pero es una oportunidad también, como lo menciono, de poder mejorar todos estos indicadores, como disminuir la anemia en nuestros niños, que ha disminuido del 60 al 40%,
la asistencia a los colegios, tenemos que fomentar la asistencia y generar todos los mecanismos necesarios para que todos estos indicadores, como ya lo dije, generen un bienestar adicional a la población. Todas estas políticas, todos estos consensos y estabilidad macroeconómica que tenemos, se puede evidenciar. En el 2001, como ven, teníamos pocos retailers, pocas marcas afianzadas, básicamente en Lima y algo del norte del Perú. Y sin embargo, al 2019 tenemos una explosión de inversiones descentralizadas en otras partes del Perú, y se puede ver cómo ha ido creciendo el sector retail en estas partes, ¿no? Que significan inversiones, significan mayor empleo, mayor bienestar para toda la población. Ya lo mencionaron, Perú está inserto en el mercado internacional, tenemos importantes socios comerciales, las empresas que están viniendo a quedarse en el Perú, a poner sus inversiones, tienen muy bien este panorama y lo toman como un hub de inversiones y de operaciones, ¿no? Pasaré esto brevemente porque ya ha sido mencionado anteriormente. La diversificación de nuestros productos se ha diversificado nuestra oferta exportadora. Esta oferta exportadora ha migrado a productos de alto valor agregado y continúa las inversiones en ese sentido, ¿no? Las importaciones, obviamente, han acompañado a este desempeño. Tenemos básicamente importaciones en bienes de capital, bienes intermedios, que significa maquinaria, equipos, tecnología, tanto para el sector, para los diferentes sectores que componen nuestra economía. Las pymes exportadoras pasaron de 3.000 a unas cifras mucho mayores, las importadoras incrementaron en 10.000 el número de empresas importadoras que están en el sector pequeño y mediano empresa. Solo para cerrar, les quería hablar un poco de la competitividad logística que el Perú ha ido logrando, ¿no? En el cuadro les tengo la evolución de la carga que moviliza el Perú en 2 décadas. Es así que en el 2001 nuestro movimiento de carga estaba situada en 536.000 TEUs, y al 2020 hemos cerrado con 2.600.000 TEUs de movimiento de carga, ¿no? Esto se debe también a las grandes inversiones que hemos realizado en infraestructura, tanto en el Muelle Norte con APM, en el Muelle Sur con Dubai Port, 2 operadores de talla mundial que están y que siguen invirtiendo en diferentes etapas para mejorar nuestra infraestructura portuaria. Tenemos en Paita, el puerto de Paita que ya había mejorado su infraestructura, que había sido concesionada y que está ampliando su oferta y su capacidad instalada. El puerto de Salaberry, un poco más abajo, por donde podrían salir las exportaciones agrícolas y mineras de la parte norte del Perú. Entonces tienes Paita, Salaberry en el norte. En el centro, si bien es cierto, tenemos un puerto bastante congestionado. Tenemos el anuncio ya de la construcción del puerto de Chancay con COSCO Shipping, una empresa china bastante grande y con experiencia y de talla mundial en operaciones. Esperemos que eso amplíe nuestra capacidad en casi 1 millón de TEUs de acá a unos 4 o 5 años. Comentarles que la digitalización en los procesos de comercio exterior se están llevando a cabo de manera muy acelerada y muy exitosa. Tenemos, por ejemplo, a la aduana del Perú, que ha digitalizado al 100% las operaciones de importaciones y de exportaciones. La ventanilla única de comercio exterior, que ya hablamos, la promoción del cabotaje, el desarrollo del servicio de entrega rápida, importante para los temas del e-commerce, que es ahora, digamos, el futuro, ¿no? Y en nuestro presente. Así que lo dejo ahí, habiendo cumplido el tiempo para cualquier tipo de consulta. Gracias.
Javier, muchísimas gracias por la información que nos compartes. Creo que muy oportuna y entra a complementar lo que los anteriores conferencistas ya nos han compartido. Quiero ahora dar paso para hablar de algo muy importante, muy interesante, y es cómo ha cambiado el comportamiento en el consumo de los peruanos. Y para ello, qué mejor que invitar a Marco Orbeso para que nos apoye con esta charla. Marco es líder de SM Young Partenón, socio con más de 20 años de experiencia en consultoría estratégica y comercial, operaciones y tecnología de información. Ha participado en proyectos de estrategia con los principales grupos peruanos, así como con importantes empresas en Colombia y Ecuador. Marco, la sala es tuya. Muchas gracias, Luis Alfonso. Mi introducción, gracias también a Datasur y a Pablo por la invitación a este evento. Un saludo a todos los panelistas de lujo que hemos tenido y también a todos los asistentes. Y espero sinceramente que estén bien, tanto a nivel personal como sus familias. Efectivamente, como Luis Alfonso les dijo al iniciar, yo les voy a hablar un poco de cómo ha cambiado este consumidor en Perú y hacer algunos comparativos con otros países de Latinoamérica como pueden ser Colombia y México. A ver, nosotros desde EY Parthenon, que es digamos, un grupo dentro de EY que se encarga de todo el tema de ayudar a las compañías con el tema de la definición de sus estrategias y después la posterior ejecución de las mismas, hemos visto que cada vez más, y esto ya tiene algunas décadas, digamos, las empresas han virado de tener una estrategia muy de la empresa hacia el mercado a pasar a, como muchos dicen, poner al cliente en el centro, ¿no? Y poder diseñar la oferta de productos y servicios y la manera de entregarlos y de interactuar con los clientes basándose mucho en el consumidor, en cómo vive, qué compra, cómo compra, cuáles son los atributos o drivers, digamos, que lo hacen preferir unas marcas versus otras. Y todo eso, digamos, las empresas lo tenían más o menos entendido y de pronto en marzo del año pasado, en nuestras geografías, vino esta serie de lockdowns que cambiaron profundamente el cómo vivía este consumidor y por lo tanto qué productos compraba, cómo los usaba, cómo compraba los productos. Y a raíz de eso, desde mayo del 2020 venimos haciendo una serie digamos, de mediciones o termómetros a este consumidor para entender un poco qué es lo que está pasando con él, ¿no? Yo lo que voy a compartir el día de hoy es la última foto que tenemos. Este es un estudio que terminamos en febrero de este año y que nos cuenta un poco en diferentes aristas cómo es que ha cambiado este consumidor, ¿no? Y como les decía, esto lo hemos corrido en Perú, México y Colombia y el resultado esto es lo que voy a compartir ahora, ¿no? Primero hay una primera etapa, digamos, en este framework de análisis que es el now, digamos. ¿Qué pasó entre mayo y diciembre del año pasado, digamos, ¿no? Que fue la etapa, digamos, donde se concentró, si quieren, estos cambios profundos, estas primeras y olas, digamos, del COVID y también los cierres de las economías y del libre tránsito, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió con este consumidor? Primero, fruto de esta crisis, casi el 90% de personas han reducido en algún nivel su nivel de ingresos, ¿no? Esto es casi el 100% de las personas. Y cuando vemos cuáles han disminuido en más del 60% su nivel de ingresos, en mayo del año pasado, digamos, esto era alrededor de 7 de cada 10, un 70% aproximadamente, y ha ido mejorando, digamos, conforme la economía se ha empezado a recuperar, ¿no? Entonces ya parados en enero del 2021, era solamente el 60% o 6 de cada 10 personas las que habían disminuido 60% más sus ingresos. Y como vemos en el segundo cuadro de este slide, se veía cierto nivel de mejoría, digamos, ¿no? En Perú pasó de un 70% a un 60% este número de gente que había reducido más del 60% de sus ingresos, y en niveles socioeconómicos altos también había empezado una mejoría, ¿no? Cuando vemos un poco en términos del tipo de consumidor, en términos de dónde vienen sus ingresos, en realidad el golpe ha sido fuerte en los tres tipos de, digamos, consumidores, ¿no?
pero ha sido más fuerte en el trabajador independiente. Esto lo hemos visto en México, en Colombia y Perú, y sabemos que este trabajador, digamos, independiente o este emprendedor representa un porcentaje importante de la economía y del consumo en el Perú, ¿no? Pero también han sufrido los dueños de compañías y también han sufrido caídas importantes los empleados, ¿no? Ahora, cuando uno ve comparativamente qué es lo que ha pasado, digamos, o cuál ha sido el efecto de esta reducción de ingresos y cómo se ha compensado, en Perú vemos que alrededor de un 40% de personas lo que hizo fue contraer, digamos, se contrajo mi ingreso, voy a contraer todos mis gastos, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco cómo es que se dio este efecto. Pero es interesante en Perú también ver que hay un 20% más o menos que aguantó, digamos, esta disminución de ingresos con o ayudas del gobierno o la liberación de fondos de pensiones. Y esto se ve especialmente con la primera, digamos, vez que se liberaron las pensiones o se dieron estos bonos del gobierno, y vemos que mucha gente en lugar de destinarla al ahorro, lo destinó a compras, digamos, para equipar mejor las casas, etcétera, ¿no? Entonces, sí es interesante porque este efecto no se ha dado tanto en México y en Colombia, donde más bien la reducción del gasto ha sido mayor. Ahora, cuando analizamos estos primeros 6, 8 meses, digamos, hasta diciembre del 2020, hay como que dos periodos en el consumidor, ¿no? Una primera etapa, digamos, de lo que se conoce como compras de pánico, o el efecto FOMO, o Fear of Missing Out, digamos, quedarme fuera, y esto seguramente todos nos acordamos en estas fotos o videos que aparecían en los noticieros o en los diarios de carritos de compra de supermercados, donde en uno había, digamos, una variedad de artículos y en el otro estaba prácticamente lleno de papel higiénico, ¿no? Es un efecto, digamos, que se ha estudiado mucho en temas de marketing y en el antropológico, y es este miedo, digamos, o el sentimiento de escasez hace que yo tienda y compre fuertemente algún tipo de productos, ¿no? El papel higiénico en particular tiene el efecto que ocupa bastante espacio en las góndolas por el volumen, y claro, cuando se ve muy vacío esa góndola, digamos, yo siento que, oye, puede ser que esto vaya a escasear, por lo tanto me vuelco hacia la compra de ese tipo de productos. Pero también se vio en otros productos más ligados a temas de limpieza, por ejemplo, ¿no? Algunas compañías que, por ejemplo, fabrican alcohol gel en Perú, en los primeros 3 meses de pandemia habían hecho la cuota de venta del año entero, digamos, ¿no? Y ya estaban teniendo problemas de capacidades de producción importantes. Pero todo eso se dio en este primero 2 meses de la pandemia, ¿no? Y después ya el consumo, digamos, empezó a agarrar forma en lo que se conoce como esta nueva normalidad, ¿no? Entonces yo les mencionaba el tema de ahorro, digamos, ¿no? De gastar menos. ¿Cómo se tradujo esto en el mercado peruano y latinoamericano en general? Primero, en un tema de disminución de consumo. Hay un consumidor, digamos, cauto al inicio, pero que conforme avanza, digamos, el año y ve que, digamos, este tema de la recesión, de la inmovilización, etcétera, puede volver a pasar digamos, fuertemente como venía pasando en otros países esta segunda ola, se vuelve aún más restrictivo en el tema del consumo, en cuánto gasta, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, algunas categorías como bienes, digamos, como alimentos y bebidas, que son de consumo esencial, pasan de reducciones de gente que ajusta en 40% el gasto de estas categorías a diciembre, digamos, donde vemos casi 2/3 de los consumidores gastando menos en estas categorías y entrando en un modo aún más de ahorro, digamos, ¿no? En Perú, un poco menos en México y en Colombia. Pero incluso en categorías, digamos, como cuidado personal, limpieza, bien, ¿no? Hay un efecto importante de reducción de consumo, ¿no? Del orden del 40% de consumidores que ajustan el gasto en estas categorías. Cuando nos vamos a ver ya artículos no esenciales, donde están temas como bebidas alcohólicas, ropa, electrodomésticos, sí vemos caídas de entre 90 y 95% del consumo en esas categorías, ¿no? De nuevo, cuando miramos México, Colombia, quizás un poco mayores, incluso más cerca de los 95%. En Perú, en algunos temas como electrodomésticos, por ejemplo, no hay caídas del 95%, sino del 90%. Y esto tiene que ver un poco con lo que les decía, estos liberaciones, digamos, de fondos de pensiones o ayudas del gobierno, que alguna gente destina a, digamos, equipar más la casa, que es el lugar donde hoy día uno estudia, trabaja, hace ejercicio, compra, sale, digamos, a consumir restaurantes, etcétera, en un buen porcentaje desde casa, ¿no?
Entonces, termina yendo parte de ese consumo ahí. Y lo otro interesante es que, además de gastar menos en muchas categorías, se da el efecto de lo que se conoce en marketing como down trading, que es, si yo tengo que ajustar mi gasto, pero tengo que seguir consumiendo algunas categorías como pueden ser, qué sé yo, leche, abarrotes, se da el efecto de que como ya digamos, la billetera familiar no alcanza, voy hacia marcas más baratas, ¿no? Pues como vemos ahí en Perú, cerca del 40% de personas migra hacia marcas de Tier 2 o Tier 3 de precio. Sigue consumiendo, pero va hacia marcas más baratas, ¿no? o más económicas. Esto, si bien es cierto, parece bastante en Perú, en el orden del 40%, es aún más fuerte en otros países. Eso quiere decir que el consumidor peruano sí tiene una lealtad mayor hacia las marcas que suele consumir. Otro aspecto interesante es este crecimiento muy acelerado del tema de las compras digitales, ¿no? Cuando vemos en la mayoría de estos 3 países, digamos, la penetración de este canal dentro de las compras, pre-pandemia vemos valores entre el 1 y el 4% dependiendo del país y el nivel socioeconómico. Cuando ya vamos a octubre, digamos, mediados, último trimestre del año pasado, vemos que esos porcentajes de gente que compra online crecen en niveles socioeconómicos medios o altos, en los 3 países arriba del 20% y en muchos muy cerca del 30% de consumidores que ya están acostumbrados a usar plataformas digitales de compra, ¿no? Pero incluso si uno ve niveles socioeconómicos bajos, igual, ¿no? En Perú están en el orden del 15% que ya acceden a este tipo de plataformas para poder comprar en línea, ¿no? Entonces aquí también hay un cambio importante. Esto tiene que ver con 2 efectos, los hemos medido. Uno es con, obviamente, las restricciones que hay de movilidad. Y el segundo tiene que ver con el tema digamos, de los horarios y los toques de queda que reduce un poco el espacio que uno podría tener para ir y consumir o comprar en lugares físicos, ¿no? Entonces, estos 2 efectos combinados hacen que el consumidor peruano, pero también mexicano y colombiano, migren hacia estas plataformas más online. Ahora, cuando vemos cuáles han sido los ganadores en esta plataforma digital, varían por país y por categoría, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, todo el tema de alimentos, abarrotes, en Perú son fuertemente los supermercados los que han ganado en esta carrera del mundo online, ¿no? Y también aparecen en Colombia y México los supermercados, pero por ejemplo en Colombia aparece fuertemente el tema de las plataformas, ¿no? Como un Rappi, por ejemplo. Que sabemos que en Perú en la primera etapa de pandemia tuvieron bastantes restricciones para operar, pero por ejemplo en Colombia sí fue un canal bastante usado este tema de las plataformas digitales. Cuando vemos temas como electrodomésticos, por ejemplo en Perú, fueron fuertemente las tiendas por departamento los que ganaron en este juego de compra digital de electro en Perú. Pero cuando vemos, por ejemplo, Colombia, fueron los supermercados, ¿no? Las plataformas online de los supermercados. Y si vemos México, más bien los e-tailers. México tiene una penetración ya digamos, empresas como Amazon, Mercado Libre, Linio, que es bastante más alta que en Perú. Y cuando vemos ropa, por ejemplo, igual en Perú aparecen las tiendas por departamento, pero en Colombia y México aparecen más los e-tailers. En Colombia, de las mismas casas, y en México, de las casas, digamos, tipo Liverpool, etcétera, pero también las plataformas más online puras como puede ser Amazon, ¿no? Empiezan a ganar en esta batalla. Entonces, esto es un poco cómo fue cambiando el consumidor en esta primera etapa, digamos, hasta diciembre del 2020, ¿no? Ya parados en enero, cuando mirábamos al consumidor, digamos, y cuál era la percepción que tenía de su comportamiento en los siguientes 6 meses, encontrábamos que había algunos patrones que seguían repitiéndose, ¿no? Primero, el tema de la disminución digamos, en el gasto, aumentaba en el caso de Perú, ¿no? Y se iba casi a niveles de 50 o 60% en general de personas que iban a gastar menos. Un poco menor era la caída en Colombia y México. Segundo, el tema de no esenciales, ¿no? Si bien es cierto, se mantenía en órdenes del 90%, ya había un par de categorías ahí que mostraban cierto nivel de consumidores dispuestos a invertir más en esas categorías, ¿no? Que eran básicamente ropa
y electrodomésticos, ¿no? Entonces, claro, si un año entero me pasé ya sin hacer ningún gasto o gastar muy poco en ropa, probablemente ya algo tenga que, digamos, reajustar en mi guardarropa, ¿no? También es interesante ver el tipo de, digamos, de prenda que es la que ha recuperado más, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con athleisure, lo que se conoce como athleisure en el mundo de moda, ¿no? Que son temas más de cosas mucho más cómodas para estar en casa y también a veces, digamos, que no necesitas tener la marca, ¿no? La marca del polo, de la casaca, ya ni siquiera se ve a través de Zoom, ¿no? Entonces puedo comprar una prenda hecha en Perú, igual de buena, digamos, sin el caballito jugando y el hombre jugando polo, pero que me permite estar cómodo y con una prenda de buena calidad, ¿no? Y además, de nuevo, el caballito nadie lo va a ver ya a través del Zoom. Entonces, es bien interesante también ver el tipo de prendas que empiezan a andar un poco más de terreno, ¿no? Y en general, para este tema de productos no esenciales, Perú ya es un país muy cargado a la promoción. O sea, al peruano le gusta, digamos, el descuento, la yapita, entonces sí, casi el 62% de consumidores para comprar este tipo de categorías no esenciales van a esperar algún tipo de evento Black Friday o similar, donde yo sé que voy a encontrar un descuento alto, ¿no? Después, si nos vamos al tema del down trading, igual, ¿no? Digamos, consistentemente sigue habiendo este efecto de alrededor de un 30%, dependiendo del país, un poco más, un poco menos, de gente o de consumidores que van a migrar hacia marcas más asequibles, o no las primeras marcas, si quieren, ¿no? Y por último, un desempeño en las plataformas online que ha ido mejorando con el tiempo y hace que una buena parte de estos consumidores que han probado estas plataformas online decidan seguirse quedando en esta compra online, ¿no? Aquí hay algunos más interesantes. Como ven, en general la caída de todas las categorías de productos esenciales en el consumo es importante, ¿no? De órdenes de 50% en alimentos y bebidas, pero igual entre 30 y un poco más de 40% en el resto de categorías. Y acá está lo que les comentaba de ropa y de electrodomésticos, ¿no? Si en ropa hay un 10% más de personas que declaran que van a aumentar el gasto, y en el caso de electrónicos 5%, ¿no? Que igual, ya mirando hacia adelante y viendo que este tema de restricciones puede continuar y puede haber segundas y terceras olas, pues ya me preocupo más en terminar de equipar mi casa, o de repente el colegio que yo pensaba que ya mis hijos iban a ir a estudiar físicamente, siguen en el online, entonces ya tengo que invertir de repente en una computadora más en la casa, en mejorar la infraestructura, digamos, de congelados en la casa, etcétera, 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 ¿no? Igual el peso de la promoción, esto ya lo comenté, me lo voy a pasar rápido, fuertemente en ropa, por ejemplo, si vemos hay un 62% de personas en Perú que van a esperar las promociones para comprarla, pero si vemos, por ejemplo, el electro, también es entre 40 y 50% de personas que van a esperar las promociones y las actividades comerciales para poder ir a comprar. También el tema de las marcas, ¿no? Aumenta un poco, digamos, de nuevo, esto durante la primera etapa de pandemia uno podía pensar, oye, esto va a durar un año, pero en un año ya salimos, ¿no? Viendo que esto todavía puede durar un poquito más en nuestros países, hay un poco más de gente que ya, a pesar de la lealtad en la marca, sabiendo que la economía no necesariamente, aunque se está recuperando, como hemos visto en las anteriores exposiciones, no hay tanta seguridad en el largo plazo, por lo tanto, prefiero mantenerme todavía en modo ahorro y migrar hacia marcas más baratas, ¿no? Y aquí está el tema del online que les comentaba. Si vemos, parados en enero de 2021, hay un 90% de personas que declaran que la experiencia de compra digital es por lo menos igual, si no mejor, que la compra física, y por lo tanto de ese en promedio 20% que probó la categoría, hay un 70% que dice que sí se va a quedar comprando online, ¿no? En matemática simple, pasaríamos de un 3% pre-COVID a un 15% de penetración del canal digital, ¿no? Con lo cual es un crecimiento, digamos, que probablemente algunos esperaban tener en 3 o 4 años, y que en 6 meses el COVID en esa dimensión ha ayudado muchísimo a las compañías a migrar hacia este mundo más digital, ¿no? Que obviamente te permite más llegada, es más económico, tienes más información del cliente también para poder adecuar tu oferta, etcétera, 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 ¿no? Conclusiones: consumidor golpeado, y a pesar de que presenta cierta mejoría en ingresos, todavía cauto, ¿no? Todavía no regresa ni a los volúmenes ni a las marcas que compraba prepandemia, ¿no? Segundo, reducción de gastos y preferencia de productos un poco más económicos, o de marcas un poquito más económicas.
y del lado de los productos esenciales y del lado de los no esenciales, un consumidor aún más ávido de ofertas que lo que podíamos ver anteriormente en Perú. Y tercero, el tema del canal digital, ¿no? Resumiendo un poco y, digamos, dando conclusiones y recomendaciones para las personas que quieran invertir en Perú, yo sí creo que esto uno lo puede ver, digamos, como el vaso medio vacío o el vaso medio lleno, digamos. Si uno ve, por ejemplo, este consumidor y uno dice, oye, está mirando a marcas más baratas, está golpeado económicamente, y ve, por ejemplo, uno la oferta que hoy día tenemos de retail en Perú, es una oferta que ha estado bastante concentrada en supermercados y después canal tradicional, ¿no? Y cuando vemos países como el de Luis Alfonso, por ejemplo, vemos que el retail se ha desarrollado toda una categoría de estos de uno, justo y buenos, ¿no? Que son estos o cash and carries o discounters, digamos, que entran a competir con el canal tradicional con un estándar un poquito más alto, pero por los volúmenes de compra que tienen y por el manejo de marcas blancas, pueden llegar con precios mucho más competitivos que los que lleva una bodega, ¿no? Entonces, toda esa capa, digamos, es una oportunidad gigante en Perú. Y prueba de ello es que vemos inversiones como las de Cencosud, por ejemplo, comprando Mac de Interretail, desarrollando todo este formato de más, modelo de discounters, es el equivalente al justo y bueno o de bueno en Colombia, y haciendo muchas inversiones ahí, ¿no? Después, si somos una empresa más de consumo, igual, el tema de portafolio, ¿no? O sea, en temas de que el consumidor ya migró de un consumo más personal, etcétera, a consumos más familiares, a hábitos de compra, también presenta una oportunidad para, con innovación, poder desarrollar portafolios que se adapten, ¿no? Tanto en productos de comestibles como en moda, como les decía, ¿no? Entonces ahí creo que hay una oportunidad también bien interesante. Y si la sumamos a la tercera, que es que este canal online ya está agarrando tracción, una tracción bien importante, obviamente abarata todo el modelo go-to-market para poder con este modelo de productos y servicios, ¿no? Entonces, sí creo que acá se presentan oportunidades interesantes para nuevos inversionistas y retos muy importantes para las compañías establecidas para justamente poder, a la misma velocidad que una startup o una empresa más pequeña lo hace, poder adecuar sus portafolios, su modelo de llegada al mercado, su mix de marcas y pricing, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso termino, Luis Alfonso. Espero no haberme pasado de los 10 minutos. Mario, no, muchísimas gracias y creo que con la presentación que acabas de desarrollar, con la cual cerramos el ciclo de nuestros panelistas el día de hoy, pues es muy, muy, muy importante haber conocido cómo es el comportamiento del consumo del peruano en épocas de pandemia y, bueno, llamado también post-pandemia. Esperemos que esta información compartida al día de hoy por los diferentes invitados haya sido de muchísima utilidad. Quiero nuevamente agradecer a Mario Charán, director de exportaciones de PROMPERÚ, Daniel Córdoba, director de inversiones de PROMPERÚ, Juan Antonio Morales, presidente del Gremio de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima, a Xavier Montes, gerente de facilitación del comercio de Comexperú, Daniel Hermosa, presidente de la Cámara Peruana de la Micro y Pequeña Exportadora, y por último a Mario Orbeso, socio líder de Desarrollo Partenón, Perú. Quiero dar paso a nuestro anfitrión, a Pablo Morales, gerente general de Datasur, que nos tiene una noticia bastante interesante dentro del ciclo de conferencias que se han venido desarrollando. Seguramente el país que viene a continuación va a ser de muchísimo interés para quienes nos acompañan. Pablo. De todas maneras, muchas gracias a Luis Alfonso. Bueno, agradecer a Luis Alfonso, él es director ejecutivo de Colperú, de la Cámara Colombo Peruana en Colombia, así que agradecer a él, agradecer la excelente presentación de todos los expositores. Estamos un poco atrasados en el tiempo, pero el contenido nadie puede negar que ha sido fantástico, fundamental, y cumplimos indudablemente nuestro principal objetivo del día de hoy, que era precisamente compartir con cada uno de ustedes un poco los argumentos de por qué hacer negocios con Perú. Quiero presentar solamente en breves minutos lo que es el próximo evento que vamos a tener, que es Haciendo Negocios con Ecuador. ¿Ya? Vamos a tener también excelentes expositores. De hecho va a hablar Lorena Comans, que es la vicepresidenta de Promoción de Exportación e Inversiones del nuevo gobierno que se está instalando en Ecuador. También, por supuesto, contamos con el apoyo de ProEcuador,
va a hablar Mónica Malo, que es directora ejecutiva de Mucho Mejor Ecuador, que es una marca país, pero de carácter privado. Muy interesante conocer, porque creo que es una muy buena iniciativa para todos los países. También William Pulupa, que es CEO de Fortrade y ex miembro del Comité de Comercio Exterior de Ecuador. También Xavier Rosero, que es gerente técnico de la Federación Ecuatoriana de Exportadores FedExport. Santiago Mosquera, que nos va a hablar de los clientes, es decir, de los consumos, el director de Business School de la Universidad de San Francisco de Quito, y finalmente Vanessa Esteve, CEO de WD Ecuador y expresidente de la Federación Ecuatoriana de Agentes de Aduana. Los dejamos a todos invitados, en el chat vamos a poner el link para que todos se puedan inscribir. Un excelente evento como fue este, indudablemente muy, muy agradecido de todos los expositores, creo que estuvieron a un tremendo nivel, con una tremenda exposición y, lo mejor, un contenido relevante para conocer aquellos argumentos de por qué hacer negocio con Perú. Muchas gracias, Luis Alfonso. Te dejo la sala. No, Pablo, muchísimas gracias. Y bueno, ya para terminar, nuevamente un agradecimiento muy especial a todos nuestros panelistas, conferencistas del día de hoy. Información muy, muy importante para todos nuestros empresarios en los diferentes países que nos están acompañando. Y hablando de ello, pues quiero finalizar agradeciendo el compromiso de 15 gremios de comercio exterior de América Latina que han apoyado este importante encuentro y han permitido que empresarios y profesionales de diferentes países en la región puedan estar aquí presentes. Estos gremios son ASESMA de Chile, CIRA de Argentina, CADESCO de Costa Rica, ANALDEX de Colombia, CAPEX de Paraguay, CAMEX de Bolivia, FEDESPOR de Ecuador, CRESEX de Costa Rica, AGEXPOR de Guatemala, ANIER de México, Cámara de Comercio del Mercosur de Brasil, FITAC de Colombia, las Latinocámaras de Chile y finalmente la del país anfitrión de este encuentro, Comes Perú y ESCON, de la Cámara de Comercio de Lima. A todos nuevamente muchísimas gracias por su compromiso, por su acompañamiento y esperamos verlos entonces en nuestro próximo evento que tiene por fecha el 29 de julio. Sí, señor, el 29 de julio. Entonces, una cordial despedida a todos. Muchísimas gracias por su presencia, por su compañía y les recordamos que las presentaciones serán compartidas con todos los asistentes. Muchísimas gracias y una buena tarde para todos. Dicen que para conocer el Perú de verdad, primero tienes que sentirlo. Sentir su historia para entender su presente. Sentir sus texturas privilegiadas. El calor de su gente. Su energía. Admirar los detalles. Oír su alegría. Ver su empuje. Sentir su solidez. Pero sobre todo, olfatear constantemente las nuevas oportunidades. Porque somos un país que sale todos los días a conquistar los 5 sentidos del mundo con nuevas propuestas. Siente las oportunidades. Siente Perú.